Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la grata invitación a este espacio positivo, bueno, donde estaré hablando este tema de interés social, ya que pues, como todos saben, estamos en pandemia y es súper importante saber cómo se encuentra nuestra salud dentro de nuestra área mental, ¿no? Y también así pues manejar pacientes que estén pasando por situaciones, secuelas por el COVID-19. Entonces, por favor, si me ayudan para compartir la pantalla y mostrar mis diapositivas. Efectivamente, Rosalba la tiene todo listo para que pueda compartir. Perfecto. Pongamos en pantalla completa y muchas gracias. De parte de la familia Ya, Levens Capacitaciones, a las órdenes, mi nombre es Juan Carlos y estaré gustoso de poder ayudarle en lo que necesite en esta jornada. Bienvenida, gracias. muchas gracias. Bueno, influencia del COVID-19 en la salud mental. A medida que ha pasado, ¿no? La pandemia sigue presente en todas nuestras vidas, pues todos hemos puesto más hincapié en el tema salud mental, por ende está en estado de emergencia. Debemos comprometernos a tomar más medidas a favor de nuestra salud mental y también de nuestros amigos y familiares. Teniendo en cuenta primero, pues, el término salud mental, según la OMS en el 2018, es un estado de bienestar, donde la persona obviamente va a realizar todas sus capacidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, va a trabajar de una forma productiva y por ende también va a poder contribuir de una forma buena a la comunidad. Aquí, pues, la pandemia y la crisis que hemos vivido con ella, como el confinamiento, la crisis económica, los duelos y las pérdidas que realmente todos hemos ido teniendo, indica que una de cada 3 personas va a sufrir de ansiedad o depresión. Entonces, bueno, yo quisiera aquí preguntarles, ¿no? A ustedes, tal vez han sufrido de pérdidas, cuáles han sido, si podemos también hacer este espacio más interactivo, me pueden poner en el chat, tal vez los duelos que han presentado y las crisis, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pérdida de familiares, pérdida de abuelitos, primos, amigos queridos, pérdida de mascotas también, ¿no? Duelos, cambios de humor repentinos, nos dice por aquí David. Bien, entonces pienso que todos hemos tenido bastante inestabilidad en nuestro estado emocional, rupturas amorosas, pérdidas y pérdidas. Entonces, toda nuestra adaptabilidad ha cambiado y nos hemos tenido que acoplar a una nueva normalidad. También indican pues que el consumo de antidepresivos y ansiolíticos se disparó como nunca en la historia, obviamente por los trastornos que están presentando las personas hoy por hoy. También aquí es importante, pues, tener en cuenta que la manera de reaccionar de cada persona va a ser muy diferente, ya sea por su edad cronológica, una persona un niño, un adolescente, un adulto, una persona adulta mayor, no, por la misma vivencia que están cursando, no van a ver igual la pandemia, ¿no? También las experiencias previas, es un punto importante. Por ejemplo, personas que están con enfermedades crónicas, autoinmunes, van a ver la situación de pandemia como más catastrófica, como pensamientos negativos, de tal vez me voy a contagiar todo el tiempo, van a estar más vulnerables dentro de su salud mental. También la salud física. Obviamente una persona que tenga una buena calidad de vida, una buena alimentación, va a sobrellevar mejor esta situación, va a adaptarse con una manera positiva. Y el apoyo social, también tener una red de apoyo, un familiar, un amigo, también hablamos de los vecinos, también un profesional que sea de mi confianza, obviamente me va a llevar a tener mucha más seguridad para enfrentar lo que venga en esta pandemia. El coronavirus, pues, se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, en China. Y pues desde marzo, que en nuestro país cambió todo nuestro día a día, nuestra normalidad del 2019, pues sigue presente en nuestras vidas. El encierro, el duelo y la crisis económica
indica, según la OMS 2020, doblará el número de personas con problemas emocionales, problemas mentales. Indica que los principales problemas, trastornos, serán la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones y la violencia. Las adicciones, por ejemplo, ¿no? Que son los refugios negativos que muchas personas buscan cuando pasan por situaciones de conflicto, situaciones negativas en su vida, como una manera de enfrentar, entre comillas, la misma situación. Bien, aquí hay estudios de una revista, Infosalud, de Madrid del 2021. Indica que en el 2020 se estimaron 53 millones de nuevos casos de trastorno de depresión mayor a nivel global, lo cual equivale a un aumento de 27% en la población en general. El diagnóstico de ansiedad igual aumentó en un 25%, lo cual equivale a 76 millones de casos adicionales a nivel global. Y pues también el insomnio y problemas para dormir se estimó hasta un 37% en la población en general. Aquí podemos ver claramente que los trastornos dentro de la salud mental están cada vez en pique, en aumento. Los grupos poblacionales más vulnerables al estrés por el COVID-19, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, van a tener mucho temor a tener la enfermedad y tal vez no salir de ello. Personas con trastornos mentales y adicciones, por la misma situación del tratamiento, por la inestabilidad mental también que van a, obviamente, a presentar, va a ser mucho más complicado, pues, sobrellevar esta situación de COVID-19. Niños y adolescentes, porque obviamente, pues, esta situación de aislamiento, el cambio dentro de los estudios, también, pues, ha generado muchísima ansiedad en este grupo. Y el personal de atención médica, pues ellos están tan expuestos, estamos tan expuestos a ver pérdidas, a ver mucho dolor en las personas. Entonces, obviamente, vamos a estar más vulnerables a tener estrés dentro del COVID-19. Las reacciones esperables en la sociedad. Obviamente, por la ansiedad, la preocupación, el miedo, en relación con nuestro propio estado de salud, el de nuestros familiares y amigos, conocidos. El tiempo que está restando también el trabajo, por este proceso, ¿no? Las consecuencias de pérdida de ingresos, muchas personas pues se han quedado sin trabajo, ya no les da una seguridad. Entonces, obviamente las repercusiones serán a nivel de la familia, tal vez van a haber hasta más peleas, discusiones por la falta económica. Ya habrá una necesidad, una preocupación muy grande por la necesidad de prever, obviamente, el abastecimiento en los alimentos, en los medicamentos, cuidados, bienes necesarios. La preocupación por poder seguir cuidando a los familiares, una frustración, una incertidumbre, porque también obviamente el aislamiento no nos deja estar cercanos a muchos de ellos. La incertidumbre o frustración por desconocer la duración de esta situación. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo podré mejorar esta situación? Pues son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? También ansiedad, preocupación o el miedo, pues dentro de la soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluidos del mundo, de nuestros seres queridos, alejados. El malestar o la rabia ante la posibilidad de ser contagiados por la negligencia de otros. El aburrimiento y la frustración por no estar conectados a nuestra rutina habitual, porque tuvimos que adaptarnos a otra normalidad. El deseo de beber alcohol o consumir sustancias de abuso para afrontar esta situación. Como había mencionado anteriormente, estos refugios negativos que muchas veces pues personas optan indicando que esto les ayuda a afrontar o les da momentos de satisfacción, de bienestar y realmente esto es mucho peor. El alcohol, por ejemplo, es depresor y todas las sustancias obviamente alteran el sistema nervioso.
Los síntomas depresivos como la desesperanza, el cambio de apetito y alteraciones del sueño también pueden venir por la ansiedad, la preocupación o el miedo. Otro punto súper importante de abordar en este ámbito de salud mental, las redes sociales. En muchos casos, pues, solo lo único que hacen es promover a la victimización, al malestar, a la vulnerabilidad. Nos vamos a sentir expuestos, tal vez, frente más que nada a las falsas noticias o los fake news, que en muchos casos, pues, no nos damos cuenta. Entonces aquí, miren, no podemos nosotros abrir los ojos y lo primero que hagamos es ver las redes sociales, escuchar las noticias, conectarnos a la televisión y estar solo escuchando situación de COVID, ¿no? Porque nos va a generar demasiada ansiedad. Entonces, obviamente hay que trabajar en limitar la cantidad de noticia que vemos. Pues aquí habían unos estudios que indicaban que la mejor hora para ver las noticias es el mediodía. Al principio del día, en la mañana, no está adecuado porque vamos a quedarnos pensando y pensando en esa noticia que escuchamos, que vimos. Y en la noche ya estamos pues por dormir, tenemos que estar en un estado de calma, de tranquilidad. Entonces indicaban que la mejor hora era el mediodía. También hay que verificar las fuentes oficiales de estas noticias, qué tan veraces son, porque como les dije, estamos muy expuestos a un montón de noticias que en muchos casos no tienen fuentes, no son veraces. Bien, aquí un dato importante, ¿no? Los síntomas psicológicos del COVID-19 indican que son más comunes que las complicaciones neurológicas graves, según Masoud Hussein, profesor de Neurología y Ciencias Cognitivas en la Universidad de Oxford. Según la Organización Mundial de la Salud 2020, en una de sus publicaciones, indica que la mayoría de personas logran recuperarse de 2 a 6 semanas. Sin embargo, muchas personas persisten en los síntomas hasta 9 o más meses post-COVID, luego de la infección. Por ello, es de suma importancia tener una vigilancia de la salud mental, específicamente en nuestros sentimientos y emociones, en los pensamientos, en las vivencias, en los miedos. Sentimientos y emociones. Hay una gran diferencia entre estos dos términos. Las emociones son intensas y son de breve duración. Podría ser una alegría, una tristeza, pues que obviamente tendrá un momento nada más, ¿no? Los sentimientos son mucho más duraderos. Pueden ser verbalizados y determinarán la disposición o estado de ánimo de la persona, como un amor, el odio, la pérdida, que son obviamente mucho más prolongados. También es importante verificar cómo están nuestros pensamientos, teniendo en cuenta que el pensamiento es una idea, son representaciones de nuestra realidad o también que sean producto de solo nuestra mente, ¿sí? Algo imaginativo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta qué me estoy diciendo, cómo está mi conversación, mi diálogo interno, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos? Tal vez entiendo a pensamientos catastróficos, negativos, o son positivos. Aquí he puesto algunos ejemplos. Pensamientos negativos que pueden ser muy fuertes, como no valgo nada, no puedo terminar esto, todo saldrá fatal, lo estoy haciendo a propósito, etcétera, ¿no? Pensamientos positivos, podré superarlo, soy capaz, lo conseguiré, etcétera. Entonces, nuestro día a día tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos que estoy teniendo en el aquí y en el ahora. Si tiendo a tener pensamientos positivos, podré sobrellevar cualquier situación de una mejor manera. Y aquí podemos hablar del término resiliencia. Si tiendo a pensamientos negativos, obviamente voy a tener un futuro catastrófico, no voy a querer sobrellevar nada, ¿no? Y las vivencias o experiencias, ya que todos reaccionamos según lo que hemos vivido también en nuestro pasado. Si tenemos traumas, situaciones que aún quedan por sanar, entonces también repercutirá en nuestro aquí y ahora. Los miedos. Esta sensación de angustia que, bueno, muchas veces es provocada por la presencia de un peligro real, pero también puede ser imaginario, parte de nuestra mente.
Bueno, el miedo es muy útil en muchos casos, ¿no? Porque si necesitamos escapar de algún peligro, obviamente nos va a ayudar este miedo, nos va a proteger. Pero si es demasiado exagerado el miedo, nos va a paralizar, nos va a bloquear, nos dificultará disfrutar ya de nuestro día a día, de nuestra vida. Entonces, obviamente, un miedo exagerado nos va a generar trastornos mentales, como el TOC, ¿sí? Por ejemplo, un miedo exagerado al COVID-19 generará un trastorno obsesivo compulsivo en la persona de querer lavarse las manos reiteradas veces. Por ende, va a interferir en su vida de una manera negativa. También la ansiedad, ataques de pánico, el trastorno de estrés postraumático, todo eso puede generar un miedo excesivo. Otro punto muy importante de hablar, la depresión y el COVID-19. Primero quisiera hablar, ¿no?, de los criterios para un diagnóstico de depresión. Tiene que haber 5 o más síntomas, al menos por 2 semanas, todos los síntomas presentes en todos los días, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, una disminución de interés y placer frente a su día a día, fatiga o pérdidas de energía, desgano, pérdida, también la persona va a tener una pérdida exagerada o aumento de peso, también va a haber muchos sentimientos de inutilidad, de culpa, va a ser muy autocrítico con él mismo, muy duro, dificultad de concentración. Entonces, aquí indica que uno de los mayores efectos de la depresión es esta pérdida completa de interés por las actividades que le daban paz y bienestar. Ya no va a haber ningún placer en esto. También, pues, es importante mencionar aquí, a veces las personas pueden confundir mucho entre la tristeza y la depresión, pero la tristeza va a aparecer, por ejemplo, solo algunos días, va a ser de una forma intermitente. La depresión, pues, los síntomas, como les indiqué, van a estar al menos por 2 semanas. La tristeza uno puede manejarlo, entonces podemos continuar con nuestra rutina diaria. Por otro lado, la depresión va a interferir en nuestra rutina. Ya no vamos a poder seguir realizando lo que pues teníamos planeado, trabajo, estudios, va a interferir, nos va a estancar. También una depresión es como que entiendo que algún momento me voy a sentir mejor, voy a establecerme y salir de ello, ¿no? La depresión vemos como un futuro catastrófico, no entendemos el origen del por qué. También es importante que un estudio de la OMS en el 2021 que indica que del 3 al 12% de personas ha cumplido con este criterio de diagnóstico para un trastorno de depresión mayor que ha podido ir de moderado a grave. También dentro de la población que tuvo COVID-19, del 11 al 28% persiste con síntomas depresivos hasta 12 semanas post-COVID, post-infección. Bien, aquí indica que el primer estudio que evaluó la prevalencia de la depresión y ansiedad en pacientes con COVID-19 en el hospital de Wuhan concluyó que los miembros de la familia que eran diagnosticados con COVID tenían mayor preocupación por su salud y de la de su familia. Y una vez que ya superaron la enfermedad, igual fueron apartados porque seguían percibiéndose como contagiosos, así sea todo psicológico. Había mayor índice de depresión también en las mujeres. En pacientes con COVID-19, también la depresión tuvo una prevalencia del 35% en este estudio. La ansiedad en un 38%. Y pues los dos trastornos de manera global en estos pacientes tuvo un porcentaje de 24%. Bien, aquí hay un estudio en España que indica que mueren más jóvenes por suicidios que por el virus. Ya a nivel del mundo, casi 46,000 adolescentes se suicidan al año. Este es un estudio del 2020. En el 2020 hubieron 3,941 muertes por suicidio en España, una cifra jamás vista, jamás alcanzada, es decir, 11 al día.
Otro trastorno mental muy importante mencionar es la ansiedad y el COVID-19. Todos hemos experimentado ansiedad normal en diferentes situaciones y más ahora por la pandemia, ¿no? Por eso es importante aquí indicarles también los criterios diagnósticos para la ansiedad generalizada. Tienen que estar 3 o más síntomas durante al menos 6 meses presentes todos estos síntomas de inquietud, de fatiga, de falta de concentración, irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño. Entonces, ahora quisiera yo preguntarles, tal vez, ustedes, ¿cómo podrían diferenciar el estrés y la ansiedad? Tal vez sí me podrían poner en el chat para yo poder leer. La ansiedad, el estrés, tal vez el ataque de pánico también, que son términos que a veces como que las personas los asemejan y confunden. Entonces, tal vez si alguien podría aquí ponerme. Ya. A ver, Doménica, muchas gracias por su comentario. Dice, considero que la ansiedad se asocia con el futuro, el estrés con situaciones más del presente. Ya, perfecto. Bien, ¿alguien más tal vez que quiera participar? Bueno, bien. A ver, dice, Israel, gracias por su comentario. Dice, puede ser que el estrés es momentáneo y se presenta debido a una situación. La ansiedad puede prolongarse y se presenta debido a situaciones hipotéticas que la persona considera. Perfecto, muchas gracias. La ansiedad por lo general deteriora la vida de la persona. Muy bien, gracias, Cristina. Bien, muchas gracias por todos sus comentarios. Exactamente. Primero vamos a hablar, obviamente, de los criterios diagnósticos. Bueno, de la ansiedad ya comentamos, pero ahora los ataques de pánico también, ¿sí? Los ataques de pánico son episodios repentinos, ¿ya? O sea, de miedo o ansiedad intenso y con síntomas físicos ante un peligro aparente. Entonces, por ejemplo, la persona obviamente, por ejemplo, ve una araña y va a saltar, va a desmayarse, puede vomitar, digamos, por un estímulo, pero también puede ser de la nada, ¿sí? Entonces, son este miedo intenso, estos signos intensos, síntomas físicos principalmente. Cuando hablamos de ansiedad, sí, estamos hablando por otro lado de una continua preocupación y justamente como indicaban en los comentarios, se establece más en el presente, ¿no? En preocupaciones, miedo, temor. La ansiedad es algo normal, digamos, como habíamos comentado aquí, por las diferentes situaciones de COVID o por la pandemia, pero es anormal cuando ya es muy desproporcionada y demasiado prolongada frente al estímulo. Entonces, la persona que está todo el día conectada a esa preocupación, ¿y ahora qué va a pasar? Solo ve como un futuro catastrófico y no puede sobrellevar su rutina diaria. Entonces, también, obviamente, interfiere en ello. Por otro lado, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas también que aparecen cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa. Es obviamente para poner en marcha un mecanismo de sobrevivencia que obviamente pues ante un ataque de la vida, es como un mecanismo de adaptabilidad prácticamente. En principio es una reacción, pero cuando es una reacción, digamos que ya todo el tiempo está, ya no es habitual, pues ya se vuelve algo muy patológico, ¿sí? Ya interfiere igualmente en su día a día. Ya, dentro de la ansiedad hay también dos síntomas que quisiera mencionarles principales, que es la hipervigilancia, que es una exagerada preocupación, estamos alerta todo el tiempo, como les dije, ¿no es cierto? O sea, la persona todo el tiempo, ¿y ahora qué va a pasar? O así, ¿no? O llora fácilmente. Respuesta de sobresalto también, se va a asustar con facilidad, reacciona con miedo, movimientos bruscos ante ruidos fuertes.
Otro trastorno súper importante aquí es el trastorno de estrés post-trauma frente al COVID-19. Aquí indica que se ha reportado hasta el 32% de pacientes que cursaron con COVID-19 moderada o grave desarrollaron trastornos de estrés postraumático, asociado pues como la enfermedad evento traumático. Ahora, los criterios diagnósticos para un estrés post-trauma son síntomas presentes después del evento al menos por 6 meses, la mayoría de días. Estos síntomas será, pues, el acontecimiento es reexperimentado de una forma persistente, recuerdos recurrentes de malestar, sueños, también va a tener bastantes sueños de este acontecimiento traumático. El individuo va a actuar o tiene la sensación de que el acontecimiento está ocurriendo en ese momento, o sea, es muy vívido. Va a haber un malestar psicológico muy intenso ante estímulos que le recuerden esto. Habrá también muchas respuestas fisiológicas, por ejemplo, sudoraciones, mareos, vómito, también puede haber. Aquí el principal síntoma es la evitación. Evitar situaciones, actividades, pensamientos o recuerdos de este evento traumático. Por ende, una persona, por ejemplo, que tuvo un familiar que falleció por COVID-19, no va a querer salir de casa por un buen tiempo, porque va a estar con este estrés post-trauma de me va a pasar lo mismo, no voy a salir de ello, y así, ¿no? Entonces, así se desarrolla este trastorno, ¿no? Aquí hay un ejercicio. Por ejemplo, intentemos no pensar en un elefante blanco y inmediatamente pues nos vendrá a la mente. Así sucede cuando menos queremos pensar en algo. En realidad vamos a pensar más en ello. Sí, por eso la importancia de buscar apoyo psicológico, de expresar nuestras emociones, porque evitar lo único que hace es intensificar los síntomas. El TPT también se ha detectado con mayor riesgo en aquellos con miedo intenso a morir, personas que ya han tenido mucho, digamos, situaciones de conflicto con estos temas de la muerte, ¿sí? Dolor causado por intervenciones médicas, poca capacidad de comunicación o sensación de pérdida de control. También en este caso, el delirium. Y el delirium, ¿qué es? ¿Verdad? Es cuando la persona está súper confundida, desorientada, no puede pensar ni recordar claramente, va a estar súper agitada, va a tener hasta alucinaciones y excesiva agitación. Bien, también hay un TPT, mayor probabilidad, cuando hay una duración extensa en una terapia intensiva y ventilación médica. Entonces, personas que han sido hospitalizadas por enfermedades crónicas o por el mismo COVID. Bien, aquí también pues las secuelas del COVID-19. Problemas de memoria. Se ha estimado que el 22% de quienes han padecido por el COVID persisten en alteraciones cognitivas hasta 12 semanas luego de la infección. Principalmente, pues la memoria entendemos como la función cognitiva de nuestro cerebro, que nos permite ordenar, clasificar, almacenar y recuperar información del pasado, ¿sí? Entonces, las alteraciones de la memoria principalmente son, en este caso, la operativa o de trabajo, que es la encargada de la memoria a corto plazo. Entonces, en este caso interviene nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas. También va a alterarse la recuperación de memoria, también se afectan otras funciones como la velocidad de procesamiento, la atención y, como había dicho, funciones ejecutivas, que son nuestras actividades mentales complejas para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento, adaptarnos a nuestro entorno y por ende, obviamente, vamos a alcanzar nuestras metas. También una secuela que se ve mucho dentro de post-COVID es los problemas para dormir.
Durante el COVID han reportado hasta el 37% de la población y recibe el nombre de coronasomnia y covidsomnia. Bien, quienes tuvieron COVID han desarrollado también disnea o dificultad para ventilar adecuadamente los pulmones, lo cual va a afectar la cantidad y la calidad del sueño, porque las personas en muchos casos pues se han quedado sin poder respirar adecuadamente. También aquí es importante mencionar que cuando pues hubo el aislamiento, hubo bastantes problemas del sueño, porque las personas alteraron su rutina, tal vez trabajaban más horas de las que tenían antes y pues todo esto alteraba su higiene del sueño. Bueno, otra situación que también se vio muchísimo cuando, bueno, por esto del COVID, ¿no? Que es el aumento de violencia. Según la Defensoría Pública, pues asumieron 539 patrocinios en violencia intrafamiliar, cerca del 20%, de un total de 2.707 casos en diferentes materias de flagrancia, a escala nacional en el 2020. Entonces, obviamente la violencia tiene diferentes tipos, como había mencionado también la anterior colega, ¿no? Que habló de la violencia. La violencia en muchos casos es invisibilizada. Es importante tener en cuenta los 4 tipos que son la verbal, buscar herir a la persona con insultos, gritos, humillación. El uso intencional de la fuerza física o amenazas hacia otra persona, la violencia física. Violencia económica o patrimonial, la limitación de recursos económicos destinados a las necesidades del hogar. Esto puede pasar mucho pues cuando los padres están divorciados y hay una irresponsabilidad, o también dentro del hogar con padres negligentes, ¿no? La violencia sexual también, que es el acto o amenaza sexual no deseada hacia una persona. Las secuelas psicológicas del maltrato, cicatrices en la mente. La violencia obviamente tiene muchas secuelas psíquicas y cognitivas, como los miedos, la confusión, pensamientos intrusivos sobre el trauma, sensación de una indefensión, mucha culpa también de parte de la víctima, pérdida de la autoconfianza, el autoestima. Bueno, va a tener muchísimas secuelas y por ende se va a desarrollar trastornos, como vemos en pantalla, trastornos del estado de ánimo, distímico, depresión, la ansiedad. También aquí aparece muchísimo el síndrome de estrés postrauma, trastornos alimentarios, alcoholismos y drogodependencias. Bien, por eso es súper importante saber que cualquier tipo de violencia trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por ende, es súper importante denunciarla. En este caso he puesto 2 entidades, pues la denuncia a la violencia en línea en la página de la Fiscalía General del Estado o también en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca dentro del Coliseo Jefferson Pérez. Hay que tener en cuenta que hay que trabajar mucho en la sociedad para prevenir esta situación de violencia. Hay que escuchar y creer en las personas sobrevivientes de violencia, educar a la comunidad y los familiares dentro de estos temas, visibilizando todos estos signos, buscar redes de apoyo, ver instituciones, las líneas de apoyo, reconocer las señales de la violencia y obviamente la denuncia. Ahora también vamos a hablar de otra situación que obviamente ha venido por la situación de pandemia COVID-19, que es el duelo. Las 5 etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Puede venir en diferente orden según cada persona, ¿no? Ante los desastres naturales, esto es normal experimentar todas las pérdidas pues, que hemos mencionado, en todo tipo, no solo de fallecimientos, sino también pérdidas laborales, nuevas adaptaciones. También asemejamos en nuestro cuerpo como pérdidas y se activa las etapas del duelo. Entonces, primero está la negación, esta sensación de irrealidad, de incredulidad ante lo que está pasando. Aún no lo creo, esto, ¿por qué me está pasando? No es verdad, ¿sí?
También, obviamente, tras la negación puede venir un sentimiento fuerte de irritabilidad. eh, Obviamente, la persona va a estar con iras con toda la sociedad, con él mismo, sentimientos de mucha frustración e impotencia. Después, la negociación. Aquí puede ya comenzar la persona a conectarse con la realidad de lo que está pasando. Posteriormente viene la depresión. Se va asumiendo, obviamente, la realidad de la pérdida. La persona puede tener ya demostraciones de llanto, expresión del dolor que está pasando. Y puede después venir ya la aceptación, que llega a un estado de calma, comprensión racional y emocional. Pero para ser capaces de aceptar pues un duelo, la pérdida y seguir con nuestra vida pues toma un tiempo y para cada persona es muy diferente. Expresar nuestras emociones y apoyarnos en los demás es una parte fundamental para superar el duelo. Bien, en el caso de los fallecidos por COVID-19, la ausencia de rituales fúnebres y de no poder tener acceso al fallecido ha complicado muchísimo el hecho de cerrar duelos en las personas, en nuestra sociedad. Y un duelo complicado o patológico obviamente va a requerir de un apoyo de profesionales dentro de la salud mental. En este caso, pues, he puesto un término súper importante para sobrellevar el duelo, que es la resiliencia. Esta capacidad de sobreponernos y crecer ante las adversidades. El duelo es una reacción normal y necesaria. Facilita la adaptación a los cambios por la pérdida. Entonces, hay muchas personas que lo ocultan, que lo reprimen, no quieren sacar su emocionalidad y lo único que hacen va a generar un duelo patológico. Aquí he puesto algunos rituales que las personas podrían hacer desde la casa, ¿no? Que ahora también por el aislamiento y el COVID. Por ejemplo, reunirse por videollamada con las personas más allegadas al difunto. Se pueden encender velitas, dar palabras, momentos de silencio. También escribir cartas, una carta de despedida a la persona fallecida, con todas esas cosas que aún quedaron por decir. También tener un espacio en casa donde se tenga una cajita, también llamada caja de los tesoros, con algunos de los objetos que le recuerden al ser amado. Entonces, hemos hablado, ya un poco recopilando todo lo que hemos hablado, de los trastornos mentales, las secuelas por el COVID-19, pero ahora es también necesario hablar de cómo podemos recuperar nuestra salud mental en estos tiempos de pandemia. A medida que la situación COVID-19 se sigue desarrollando y ha cambiado toda nuestra vida, ¿no es cierto? Es probable que experimentemos estos altibajos a medida que todos nos adentramos a la nueva normalidad. Aquí pues les puedo comentar también la metáfora de la bicicleta, que dice que, bueno, la vida es a veces como estar subiendo en una cuesta que nos va a costar muchísimo, nos hace sudar por ahí, necesita que demos todo nuestro potencial porque estamos en una cuesta, pero también a veces estamos en bajada. Ahí podemos recuperarnos para otras subidas, para estar listos para otras subidas, para no decaer. Entonces, súper importante tener en cuenta aquí nuevamente el término de resiliencia, poder sobrellevar cualquier situación de una forma positiva, ser más fuertes y valientes. Aquí también dentro del afrontamiento de la pandemia, crear nuestra red de apoyo, que también mencioné al principio, que puede incluir, como había mencionado, familiares, amigos, colegas, un médico de cabecera, un consejero o apoyo a través de un programa especial de asistencia. Esto nos ayudará un montón a tener seguridad, a saber que en cualquier conflicto de nuestra vida que aparezca hoy por hoy, pues tendremos un apoyo, tendremos en quién sostenernos. También desarrollar una nueva rutina, una nueva dinámica diaria nos puede ayudar a prepararnos para la siguiente etapa de COVID-19 que venga y a cambios anticipados en nuestro día a día. Y es importante mencionar una buena alimentación, hacer ejercicio,
una buena rutina del sueño. También un punto importante, practicar la bondad y el autocuidado. Ser amables con nosotros mismos. Practicar el cuidado personal es muy esencial, especialmente en tiempos inciertos, porque esto nos va a ayudar mucho a fortalecer principalmente lo que es nuestro amor propio, la autoestima. Recuerda que cuidar de tu cuerpo y mente va a ayudar a mantener tu resiliencia. Otro punto importante, acercarnos a los demás, obviamente en la medida de lo posible. Es importante llegar a las personas que te rodean, independientemente de cómo creas que se sientan, mostrar atención y apoyo hacia ellos. Entonces, bueno, ahora obviamente por la oleada de contagios que ha habido, nos hemos tenido que aislar, pero hay otras formas de conectarnos ahora con la tecnología, ya que la distancia no sabe del amor. El amor va más allá de cualquier barrera. Si conocemos a alguien que necesite de apoyo, podrías preguntarle, ¿cómo estás afrontando este momento? Sé que las cosas han estado cambiando muy rápidamente. ¿Hay algo que pueda hacer para apoyarte? Escucha con atención lo que te dicen. Sé compasivo, sin emitir juicios de valor. Pero también aquí es un punto súper importante de considerar lo que está en nuestro control y lo que ya no está en nuestro control. Porque si no, pues también vamos a cargar con muchas situaciones, con culpas, si no podemos ayudar a la otra persona. También animarlo a buscar apoyo, ya sea conversando contigo o a través del apoyo de un profesional si ves pertinente. Las recomendaciones y sugerencias generales para cuidar la salud de una manera integral. Aquí mencionar la comunicación asertiva, principalmente enfocándonos en la resolución de conflictos. La comunicación asertiva nos indica que hay que tener un adecuado lenguaje verbal, pero también lenguaje corporal. Entonces, enfocarnos en la solución, en la manera de comunicación. A veces, pues, la sociedad nos ha dicho, la comunicación es para tener miedo o es para pelear o así, pero en realidad la comunicación asertiva siempre nos va a dar un montón de otra perspectiva ante el conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver un lugar adecuado en el lenguaje verbal, tener un buen tono de voz, pensar antes de hablar, en el lenguaje no verbal, igual la postura, el contacto visual, la escucha activa, también la calidad y cantidad de información, como habíamos indicado, esta sobreinformación es lo que satura nuestra mente y nos llevará a la ansiedad. El análisis y reflexión también frente a la situación que estamos teniendo, tener más bien una perspectiva de aprendizaje, qué es lo que me ha dejado esta situación, en qué puedo mejorar, una conexión emocional también con uno mismo, conectarnos con nuestro cuerpo, solventar las necesidades que estamos teniendo. En muchos casos nos postergamos, nos dejamos para el último y como prioridades está tal vez nuestra pareja, nuestra familia, los demás. Y nosotros en el último de prioridad, ¿no? También resignificar la situación, que tiene mucho que ver con análisis y reflexión, tener otra perspectiva de lo que estamos pasando, no ver a los problemas como amenaza, sino más bien como una oportunidad para mejorar, como algo que nos desafíe, ¿sí? Pero que no que nos estanque o que nos genere más miedo. También tener una adecuada organización y planificación. En este caso, no olvidarnos que las rutinas, que los horarios son súper necesarios para tener una adecuada salud mental. Si tenemos una organización en nuestro, digamos, solo en nuestro cuarto, en nuestra área de trabajo, también habrá una organización a nivel mental. También la imagen e higiene, parte súper importante, ya que cuando ha habido el aislamiento, pues muchas personas descuidaron su imagen, su higiene, por ejemplo, teniendo la ropa de dormir todo el día y así, ¿no? Porque ya permanecíamos más en casa. Entonces, esto tiene que siempre ser un punto de cuidado. Ayudará mucho a la autoestima, a motivarte también a seguir adelante en tu día a día,
para seguir en las rutinas, que si no, pues habrá mucho descuido. La alimentación saludable, como habíamos hablado, tal vez evitar los estimulantes para no generarnos una ansiedad, ¿no? También el ejercicio físico y la relajación. El ejercicio es el mejor antidepresivo que todos tenemos a la mano y pues muy pocas personas tal vez toman acción de ello. Entonces es importante ponerlo de prioridad. También el ejercicio estimula los neurotransmisores del bienestar, de la alegría y las endorfinas. También comenzar una relajación, por ejemplo, podemos ahí comenzar con el primer paso de una respiración consciente, una respiración diafragmática, para empezar a concientizar a nuestro cuerpo que hay estos dos estados importantes, no solo de tensión, sino también el estado de relajación. Darnos a la luz solar, al aire libre, importante la conexión con la naturaleza, la distracción y desconexión. A veces, pues también dejar todo esto de los aparatos electrónicos que nos apoyan mucho en estas épocas, sí, pero también ha alterado un montón los ciclos del sueño, nos ha causado también adicciones, entonces poner límites. Las redes de apoyo, que también ya habíamos mencionado, que nos va a ayudar a la seguridad, un acompañamiento profesional, y en este ámbito, pues, ¿cómo sabe una persona que debe buscar ayuda de un profesional? Tendrá presencia de molestias, síntomas físicos que no tienen explicación, es decir, no va a saber el origen de los mismos, trastornos del sueño y alimenticios, una pérdida total o parcial también de la energía, ya empezará a abandonar las actividades diarias, habrá un inicio o un aumento dentro del consumo de alcohol, cigarrillo u otras drogas. Habrá sensaciones de vacío, pérdida de sentido de la vida. La persona ya no sabe el por qué está aquí en la tierra, ¿no? Empieza a olvidar su propósito. Pensamientos y recuerdos negativos que se presentan de manera regular, y esto obviamente le llevará a la persona a una inestabilidad emocional. Bien. Como última reflexión, saber que no estamos solos. La salud mental es prioridad de todos y pues siempre es importante pedir ayuda. Muchas gracias por este espacio, por su atención. Aquí están mis redes sociales, mi contacto. Ha sido un placer poder hoy día exponer este tema tan importante y estoy a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Gracias. Muchas gracias a usted, Rosalba, por ayudarnos con este magnífico tema. Tenemos algunas inquietudes para poder solventar en este trayecto de capacitación, ¿no? Muchas gracias a nuestros amigos quienes también estuvieron, pues, siguiendo paso a paso esta ponencia, esta capacitación con respecto a nuestra ponente de este momento. De igual manera, nuestro agradecimiento inmediato a todos ustedes, ¿no? Bueno, hay varios comentarios de interacción que estuvieron justamente con nosotros. Hay un mensaje que, bueno, Israel ya lo mandó por interno, creo, de pronto un error por ahí. Se puede ser que el estrés es momentáneo y se presenta debido a una situación. La ansiedad puede prolongarse y se presenta debido a situaciones hipotéticas que la persona considera. Bueno, es un argumento que nos coloca, igual que Sina Gaibor, ¿no? Nos menciona ahí. Sofía Andrade, ¿la evitación se puede convertir en patológica? Perdón, nos pregunta Rosalba, si podemos contestar, por favor. Ya, claro que sí, porque realmente la evitación excesiva es parte del trastorno de estrés postraumático, entonces por ende sí puede convertirse en patológica y hacer mucho daño a la persona, interferir en todas las áreas de su vida. Perfecto, muchas gracias, Rosalba. También nos dicen, buenas noches, estimada Rosalba, saludos cordiales, excelente exposición. Mi inquietud es la siguiente. ¿Qué tan sugestionable puede volverse las personas debido a la pandemia del COVID en la actualidad? Y con respecto a la salud mental, en tiempos de COVID y sus nuevas variantes, muchas gracias, nos menciona, por favor, le escuchamos. Yeah. Bueno, muchas gracias, Jimmy, por su pregunta. Realmente la sugestión ha sido una parte fundamental en el desarrollo de los trastornos mentales en las personas, porque todo comienza tal vez desde un pensamiento y como decíamos, la ansiedad
pues este pensamiento se vuelve repetitivo, la persona se enfoca solo en ese pensamiento que podría ser me voy a contagiar y por ende pues se puede volver ya después del trastorno en sí y todo tal vez comenzó desde un pensamiento. Entonces la importancia de detectar, de buscar ayuda, de estar en un tratamiento terapéutico, si yo ya estoy identificando que hay algo que ya no lo puedo manejar. Gracias. Perfecto, muy amable, gracias. Y también desde Facebook Live nos hacen llegar los agradecimientos debidos. A usted, Rosalba, le agradecemos por ese tiempo que nos ha permitido compartir, sobre todo ese conocimiento tan amplio, ¿no? Dice, muchas gracias, importante tema. Ingrid, Adriana, saludos desde Colombia. Para usted, Ingrid, un saludo desde Ecuador. Y como también a nuestros amigos que están desde Facebook Live compartiendo en este evento. Bueno, llegando ya a la parte final y pues para poder conversar con nuestro siguiente experto, queremos más bien hacerle una pregunta muy importante también a usted, Rosalba. Rosalba, ¿qué Ya. recomendación o qué situación puede usted decir que se van a enfrentar a los futuros psicólogos que están prácticamente aquí estudiantes, que le haya tocado a usted afrontar en algún momento? ¿Y qué recomendación les puede dar para sobresalir de cualquiera de las situaciones profesionales? Bueno, principalmente yo pienso que hay que psicoeducar mucho a la sociedad dentro de la prioridad que se debe dar a la salud mental, porque hay mucha resistencia, aún hay muchas personas que no están abiertas a estos temas. Entonces, yo creo que desde redes sociales, mensajes, conversaciones, abrir debate en estos temas para que haya mucha más aceptación de la sociedad y pues así nosotros como psicólogos, profesionales de la salud mental, podemos brindar los adecuados tratamientos con una aceptación grande de la sociedad. Muchas gracias.